Amén. Ahorita, permítanme. Ahorita, permítanme, hermanos. Solo vamos a hacer algo por aquí. Bueno, hermanos, nos vamos a poner de pie. Vamos a continuar con las enseñanzas de la Semana Mayor. Recuérdese que hemos estado viendo del pesebre a la cruz, desde la entrada triunfal hasta el día de la crucifixión. Pero en esta tarde vamos a aprender de esas últimas palabras que Jesús pronunció o dijo, que nosotros no la hemos visto, pero hoy a través del pastor Luis Mario Cortés las vamos a ver una a una, y que sea el Señor trayendo la palabra para cada uno de nosotros. Buenas noches, mis hermanos, Dios me les bendiga. Amén. Enorme privilegio el estar ahora de pie aquí frente a ustedes, agradecido con el Señor por todo lo bueno que Él es, ¿verdad?, en cada uno de nosotros, agradeciéndoles también sus oraciones, ¿verdad?, por la fortaleza, ¿verdad?, porque esta semana pasó a la presencia del Señor mi madre. El día martes fue un poco complicada la cosa, pero aquí estamos. El Señor nos ha dejado aquí para predicar su palabra y para estar, como decía el himno ahí que cantamos, ¿verdad?, más que vencedores. Amén. Así que vamos a abrir la Biblia, Lucas capítulo 23, versículo 33. Este es un versículo base que vamos a tomar en esta noche. Un versículo base, como mencionaba el pastor Chicas, las últimas palabras en la cruz de nuestro Señor Jesús. Amén. Lucas 23:33 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Leámoslo todo. Y dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Padre del cielo, en esta noche venimos ante su presencia, alabándolo, exaltándolo, Señor, por su eterno amor, por su eterna misericordia, porque, Señor, solo suya es toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Padre. Gracias por permitirnos, Señor, escudriñar su palabra, abrirla, Señor, y que su palabra nos enseñe, Padre bendito. En esta hora, Señor, queremos depositar todas nuestras ansiedades, todas nuestras dificultades, todas las cosas que pueden interrumpir, Señor, el estar en comunión con usted. Ya lo exaltamos, Señor, ya oyó nuestra voz, ya vio nuestro corazón y nuestra mente que lo alaba. Y ahora, Señor, nos queremos conectar para escuchar su voz y ver qué es lo que nos va a enseñar. En su bendito nombre, Señor, lo alabamos. Amén y amén. Pueden sentarse. La mayoría de los comentarios bíblicos parecen indicar que nuestro Señor Jesús fue crucificado en Judea entre los años 30 y el año 33. Como decía el hermano Isaías, el Señor partió la historia. Y la historia se divide antes de Cristo y después de Cristo. Hay personas que no creen en nuestro Señor Jesús, y viendo esa evidencia, que no lo dice la Biblia, sino que lo dice la historia. Amén. Fue aprendido aproximadamente a la medianoche. Su primer juicio fue en la casa de Caifás, aproximadamente a la 1 de la madrugada. Y el segundo intento de incriminarlo fue alrededor entre las 2 y las 3 de la mañana. Me imagino que todo eso ya lo sabía.
Luego el juicio ante el Sanedrín fue entre las 3 y las 4 también de la madrugada. Cuando yo estaba empezando a repasar todo esto y empezaba a buscar y ver, me pregunté, ¿desde cuándo se hacen los juicios de madrugada? Vea. No sé, vea. Si habrán otros juicios o que alguien habrá hecho algún juicio así a estas altas horas de la noche, vea. Para comenzar, no tenía valor, vea. Era un juicio, como decimos, amañado. Porque no había estatuto que dijera que a esa hora tenían que aprender a alguien aunque fuera culpable. Bueno, nuestras leyes ahora, yo creo que de las 6 de la mañana en adelante, creo yo que dicen que lo pueden a uno aprender, ¿ve? No sé, habría que preguntarle ahí al abogado, ¿ve? Porque es de leyes y yo paso de noche, definitivamente. Continuando. Luego el juicio ante el Sanedrín, decíamos que fue entre las 3 y las 4 de la madrugada. En esa época del año, ¿verdad? Los días terminaban como a las 4 en la latitud en Jerusalén. Y el sol salía alrededor de las 5:30 del tiempo local. Este juicio resultó en un unánime veredicto de muerte. Pero el veredicto debía ser afirmado durante las horas del día para ser legal. Aquí está el meollo del asunto. Tenía que ser avalado por la ley, porque si no, no iba a tener tal fruto. El fruto era matarlo. Ahora, entonces, ¿qué tenían que hacer? Fueron ante Pilato. ¿A qué horas? Entre las 6 de la mañana. Y la audiencia, porque Pilato, ¿se acuerdan que les dijo que lo llevaran donde, como era judío, que lo llevaran donde el rey de los judíos? Entonces, el siguiente paso era un juicio con el rey de los judíos. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? Abal, Herodes. Tuvo lugar ese juicio alrededor de las 7 de la mañana. El viernes por la mañana fue eso ya. Y el segundo juicio con Pilato, cuando ya, ¿se acuerdan qué hizo Herodes? Le puso, ¿de qué? Un mantito, vea, y se burló de él, vea. ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo han leído? ¿Alguna vez? Sí, ahora, ese segundo juicio ante Pilato fue como a las 8 de la mañana. O sea que este volado iba, pero full, vea, porque les interesaba crucificarlo. De acuerdo a Marcos capítulo 15, versículo 25, el juicio con el segundo juicio ante Pilato terminó antes de las 9 de la mañana. Entrando en materia. Convencionalmente son 7 las últimas frases que nuestro Señor Jesús pronunció o dijo o dio durante su crucifixión, antes de morir. Eso se recoge en los evangelios. Las 2 primeras frases están en Mateo y en Marcos, pero ahí solo menciona una. Ahora, quiero aclarar esto. Las frases no tienen un orden cronológico. No dice ahí, esta fue la primera, esta es la segunda, la tercera y la cuarta, esta es la otra. O sea,
porque aunque los apóstoles estuvieron y escribieron, ellos no detallan qué fue lo que dijo primero, esto dijo después, esto de aquí, por allá. Cómo se ha llegado a más o menos entender el orden, a través de una traducción al español, ¿verdad?, de la Biblia de Jerusalén. ¿Por qué? Porque definitivamente, para comenzar, los apóstoles no estaban ahí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Solo ¿quiénes estaban ahí? Juan y ¿quién? María era apóstol. Juan y no, Pedro. ¿Sí? Aunque él lo negó, ¿verdad? ¿Sí? Pero siempre andaba por ahí. Y más Juan, vea. Ahora, el detalle es que según esa traducción, en Lucas relata 3 frases y lo han ordenado: la primera, la segunda y la séptima. Y en Juan recoge las restantes, que es la tercera, la quinta y la sexta. Vamos a ver una por una. El pastor Chica me dijo que tenía hasta las 12 de la noche, así que, ¿verdad?, aguantemos. Mentira. Ahora, Lucas 23:34. Vamos, Lucas 23:34. Ahí está la primera frase. Lucas 23:34. Y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta oración la ofreció para quienes eran culpables de su muerte. ¿Quiénes eran los culpables de la muerte del Señor Jesús? Primero, los que habían hecho el complot para matarlo. ¿Sí? El Sanedrín, los sacerdotes, correcto, los fariseos, los escribas, todos los que habían hecho el complot para prenderlo. ¿Sí? Amén. ¿Están siguiendo? Sí, ¿verdad? Excelente. Ahora, ¿se recuerdan que hemos estado hablando acerca de los juicios? En el momento que Poncio Pilato, que yo creo que lo vieron un día de estos, ¿verdad?, se lava las manos y les dice: ¿a quién quieren? ¿A Barrabás o a Jesús? Y todos dijeron: Barrabás. Que su sangre, dijeron, ¿verdad? ¿Sobre quién? Sobre eso estaba hablando el Señor. Y unidos, como Él es lo que en la historia lo iban a negar, exceptuando todos nosotros. Porque creemos en el Señor, ¿verdad? Ahora, los soldados iban incluidos, hermano. Aunque ellos cumplían una orden, pero se burlaron o no se burlaron de él. Lo azotaron, dice que mandaron a hacer, ¿verdad?, un látigo especial para ese hombre que era inocente de lo que lo acusaban. Y lo laceraron y le dieron con todo. Le arrancaron la piel, los músculos, llegaron casi hasta los huesos. Una vez mi esposa se puso que quería ella preparar un sermón acerca de la muerte del Señor Jesús, y empezó a investigar y me leía. Bueno, cuando me estaba leyendo se me partía el corazón solo de ver todo el sufrimiento que el Señor vivió en esa laceración. Se burlaban de él, vea.
le tapaban y le daban y le decían, ¿quién fue? ¿Sí? La crucifixión, hermanos, eso era una de las peores muertes en esos tiempos. Bueno, la silla eléctrica queda como un paseo de campo a la par de eso. La persona era clavada, literal. Se sostenía y se tenía que empujar. Se tenía que empujar con los pies hacia arriba para poder respirar. Porque su tórax, por el peso, él quedaba en expiración para poder, o sea que solo podía sacar el aire. Para poder introducir el aire tenía que hacerse hacia arriba y por la posición de los brazos para poder meter aire. ¿Cuántas horas estuvo así? Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Cuenten las horas. Ahora, vamos a Lucas 23:43, ahí mismo. Y vamos a ver la segunda palabra. Dice la palabra del Señor: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es una respuesta de nuestro Señor Jesucristo a la súplica de alguien. Vea, el versículo que leímos de base dice que lo crucificaron a la par de dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Es mentira, hermanos, que se llamaban así es. ¿A dónde dice ahí que tienen nombre? En ningún evangelio aparece. No tienen nombre. Pero uno le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, como dice que has dicho. Y yo me puse a pensar esto. O sea que sí sabía quién era. Lo conocía. Quizás lo había visto, vea, en algún momento en su ministerio, vea. Como era ladrón, era de los trinqueteros, por ahí, quizás en una trifulca, vea, en una de esas que andaba, quizás ahí fue a trabajar. Pues sí, porque para él era trabajo, vea. Pero sabía quién era. Porque le dice: si tú eres el Hijo de Dios, o si tú eres Dios, dile a los ángeles, ¿verdad que sí dice? Que bajen, ¿verdad? Y que te vengan a rescatar. Y el otro le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea que no se estaba ni burlando, ¿verdad? Sino que les estaba reconociendo quién era. Y el Señor le contesta: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué le dice en el paraíso y no en el cielo? Porque en ese momento todavía existía el paraíso. Hasta la muerte del Señor Jesús, que Él bajó al Hades a traer la cautividad cautiva, dice la palabra, y llevársela. Ahora nos presenta a todos los que de la muerte, después de la muerte de Él, creemos en Él, en el cielo como el regalo. ¿Quién era la cautividad cautiva? Todos los que murieron después de Adán, que creyeron en Él. No toda la humanidad, sino que los que creyeron en Él. Esa es la cautividad cautiva. El versículo, ahí se lo preguntan al pastor Chico, porque ahorita no me acuerdo. La tercera palabra, Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. Juan 19, 26 y 27. Dice la palabra del Señor: cuando vio Jesús a su madre
y al discípulo a quien él amaba, que estaban presentes, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Una primera cosa que podemos señalizar o ver en este pasaje es en el sentido ético y social. Nuestro Señor Jesucristo entregó el cuidado de su madre al discípulo amado, Juan, el discípulo amado, cumpliendo un elemental deber filial. Si ustedes se fijan, solo la madre llegó a la crucifixión. No habla del padre y los hermanos que menciona en Lucas. Que los hermanos, me refiero a los hermanos carnales, no a los hermanos en Cristo, los que creían, sino que a los hermanos carnales. Cuando la Biblia calla, nosotros callamos, pero los teólogos y la gente que estudia eso presumen, como le estaba entregando a Juan la responsabilidad de su madre, entonces se presume de que ella ya no tenía a nadie más, que era viuda y que sus hijos tampoco ya no estaban, era solita. Entonces la ley mencionaba de que se la tenían que encargar a un pariente, pero si ya no tenía parientes, ¿a quién? Por eso es en sentido ético, moral. El Señor no la podía dejar desamparada. Si no se venía al traste todo aquello que Él decía: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Cualquiera lo pudo haber señalado en ese momento. O sea que estás desamparando a tu mamá. Ahora, en la enseñanza de atender las cosas del reino, porque Juan tenía también una responsabilidad que el Señor había delegado en todos los apóstoles, y específicamente también en Juan. Él tenía una responsabilidad de predicar el evangelio. Es más, es tan grande la responsabilidad que tenía Juan, que es el último profeta, porque a él se le reveló el Apocalipsis en sus últimos tiempos, cuando ya estaba en la isla de Patmos, ¿verdad? Entonces era grande la responsabilidad de él, porque había que cuidar. No dice aquí, pero había una madre también de él. Aquí no dice, pero sí sabemos que, ¿se acuerdan que llegó una señora a decirle al Señor Jesús, vea? ¿O no se acuerdan de eso? ¿Que sí? ¿Quién levante la mano? No levante la mano. Quiero que mis hijos, uno a la izquierda y el otro a la derecha. ¿Han leído eso? ¿Sí? Pues de Juan estaban hablando. Juan y el hermano que se llamaba Abal, así se llamaba, Jacobo. ¿Verdad? Y cabal se les cumplió. Uno a la derecha y el otro a la izquierda. Ahí van a estar. El detalle, si ustedes se recuerdan esa parte de la palabra, les dijo: no sabes lo que me estás pidiendo. Porque el seguir a Cristo, hermanos lindos, es una gran bendición, enorme bendición, la más grande que usted pueda tener en su vida. Servirle, obedecerle, ser privilegiado que Él lo haya escogido desde la eternidad. Pero en ninguna parte dice de la Biblia que toda va a ser una bendición, ni que no va a sufrir. Ahí no dice. Discúlpenme, pero no dice. Ahora, en nuestro Señor Jesús descansaba el deber de cuidar a su madre, que se supone, como lo mencionamos, que estaba viuda, ¿verdad?
no tenía otros hijos, los hermanos y todo. Ahora, la responsabilidad cayó sobre Juan. Yo me puse a pensar, ¿y por qué sobre él? ¿Por qué no le dijo a Pedro? Si era más, ¿verdad? De los mecha corta y que, pues sí, si el día que lo llegan en la noche, que lo llegan a arrestar al Señor Jesús, mire, yo no creo que le haya tirado a la oreja, ¿verdad? Ese hombre, como era soldado, se alcanzó tipo Matrix, me imagino yo, ¿verdad? Que se alcanzó a quitar, a ver cómo porque estaba oscuro. Era el Getsemaní. Ey, nos han traído música, ¿no? Qué chivo, ¿verdad? El Getsemaní, los árboles tan grandes de oliva eran tan frondosos que era una oscurana que dicen los teólogos que usted le hacía así con la mano y no se veía. Por eso los soldados, la tropa de soldados, cuando llegaron, se les paró el Señor antes que agarraran a otro que no fuera él, porque el interés de él era que él era el que se iba a entregar, porque no le llegaron a apresar. O sea, él se entregó. Acá y dice, o no dice así, él se paró y dice, ¿qué quieren? Les dijo. ¿Verdad que sí dijo? ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazaret, le dije, yo soy, y todos se cayeron. ¡Rax! Porque el yo soy que utilizó es el de Jehová, Elohim. ¿Y eso qué tiene que ver entonces? Dice los hermanos, vean. Hoy sí se perdió el pastor. Se fue a la, ¿verdad? Cabal, la música lo distrajo, ¿verdad? Y se fue. El detalle es la responsabilidad que tenía Juan. ¿Por qué lo escogió a él? Porque él sabía que él sí la iba a cuidar y le iba a dar chance. Si ustedes se fijan, creo que es el que menos persiguieron. O sea, que le dio chance de predicar su palabra y de cuidar a su mamá, a la mamá del Señor Jesús aquí en la tierra. Porque Dios nunca ha tenido madre, nunca ha nacido. Él siempre ha existido, porque Él es eterno, ni nunca ha muerto, jamás, porque Él es eterno. Entonces, pastor, ¿quién murió en la cruz? El Señor Jesús, hombre. ¿Por qué se tenía que ser hombre? Que nos iba a regalar la vida eterna. Porque alguien iba a pagar la deuda que el hombre en el Edén tenía con Dios. Ese es el plan perfecto. Ahora, este acto recíproco se interpreta como demostración de que no solo hay que recibir amor. Lindo es, ¿verdad? Que le den regalos a uno el día de la amistad, el día del cumpleaños, en Navidad, ¿ve? Sí, chivo, ¿verdad? Aquel no me regaló nada, mira lo que me dio, ¿verdad? O no somos así. No, vea. Nosotros no, vea. Tal vez otro, vea. Sino que también dar amor. Y esta es la enseñanza en esta parte. La cuarta palabra, Marcos
15:34 y Mateo 27:46. Marcos 15:34 y Mateo 26:46. Ahí está, en estos dos evangelios está esa parte. Y es bien famosa, hermanos lindos. Y dice, Elí, Elí, lama sabactani. Y traducido, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hermanos, en Marcos es arameo. Y en la traducción original dice, Eloí, Eloí, lema sabactani. Y en Mateo está en hebreo y dice, Elí, Elí, lema sabactani. Hay una pequeña diferencia, ¿verdad?, entre las palabras, porque uno es en arameo y en el otro es en hebreo, correcto. Él estaba relatando o exclamando el Salmo 22, primer versículo. Si ustedes lo buscan, Salmo 22, versículo 1, dice allí, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces él estaba exclamando ese salmo. Pero la exclamación que nuestro Señor Jesús estaba haciendo en ese momento no es que él sentía que su padre lo había abandonado. Su padre, ¿cómo lo abandonaba si él era también? Amén. Sino que lo que sentía abandono era el refugio, el auxilio. Cuando terminemos esto, le preguntan al pastor Chicas esta pregunta que yo les voy a dejar. ¿Cuántas legiones de ángeles tiene Dios que no fue capaz de mandar aunque sea una a salvarlo en la cruz? No tiene número el número de ángeles que tiene. Yo sé que esa iba a ser la respuesta que les iba a dar, por eso me le adelanté. ¿Ustedes creen que Dios no tenía en ese momento y no tiene en este momento el poder de haberlo salvado? Hermanos preciosos, un ángel llegó y arrancó la piedra y se sentó en ella y hubo un terremoto a nivel del mundo cuando arrancó la piedra. Eso lo van a ver el domingo. Un ángel, ya no sería que mandar una legión. Con una legión se acababan a toda la humanidad en ese momento. Amén. Entonces, esa frase no es porque el Señor se sentía que el Padre lo había abandonado. No. Simplemente su humanidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dijimos hace un momento, el Señor, Dios nunca ha muerto. Y ya sentía, ya a esas alturas ya sentía que su humanidad estaba terminando. Ahora, para la teología, lo que sí se afirma es que nuestro Señor Jesús se entregó libremente al sacrificio por la humanidad. Y en su naturaleza humana se sentía abandonado, como había expresado en Getsemaní. ¿Qué le dijo Pedro una vez? Te voy a seguir y voy a dar. ¿Verdad que le dijo así? ¿Y a dónde estaba ahí? Ajá. ¿Y a dónde estaba Mateo, Marco, no, quise decir Marco, y todos los demás? Solo Juan estaba ahí.
el que tenía más valor. Porque Pedro, imagínense, solo, no lo señale, vea, no lo señale, porque el Señor lo redimió. ¿Sabe dónde lo redimió? Pero búsquelo en la Biblia. Después que el Señor resucita y se les presenta, le hizo 3 preguntas a Pedro. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces lo negó Pedro? ¿Cuántas preguntas le hizo? ¿Y qué hizo el Señor? Lo redimió a Pedro, porque Pedro, me amas, le dijo. Y sabe que en la traducción así dice, utiliza el ágape. Pedro, me ágape. Y le dijo él, sí, te fileo, le dijo, sí te quiero. Pedro le dijo otra vez, me ágape, sí te fileo, le dijo. Pedro, me fileas, te ágape, Señor. Nunca jamás volvió a ser el mismo. Y dio su vida por Cristo. Entonces, de eso estaba el Señor Jesús sintiendo la ausencia. No había nadie. Es igual cuando usted está en un gran... iba a decir otra cosa, pero no se puede. ¿Verdad? ¿Y a quién le hablo? A Max le voy a hablar para que me saque de este clavo, como él es abogado. Y va a demarcar y marcar, y como no tiene no me tiene, ¿cómo se llama? Registrado, va a sonar el teléfono, ni para atrás ni para adelante. ¿Y a quién más le hablo? O no sé si solo a mí me ha pasado. Y se siente solito uno. ¿Verdad? No. Pues ese sentimiento es cabalito. Estaba solo allí en la cruz. Vamos a la quinta palabra. Juan 19, 28. Ya nos queda poco tiempo. Juan 19, 28 dice. ¿Cómo dice? Bien largo es ese versículo. 28. Tengo sed. Aquí se interpreta como una expresión de 2 tipos de ansiedad de Cristo en la cruz. La primera es un término normal de sed fisiológica, hermano. ¿Cuánto tiempo pasó colgado ahí en esa cruz? Salud. Dijimos desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. 6 horas. A veces uno en una hora ya no, ya anda dando el clavillazo de la sed. ¿Y dónde hay agua? Y agua, y agua. Aunque sea esta bolsa de 15 centavos voy a comprar. ¿O no? Aguantaríamos 6 horas y colgados de un madero, deshidratado toda la noche sin poder dormir. Ese es uno de los mayores tormentos en ese momento en la crucifixión, o a los crucificados, que no les daban de tomar. En sentido alegórico, venimos así, como la sed espiritual de Cristo, de consumar la redención para la salvación de todos. O sea que él estaba ansioso por eso, que terminara ya, que se acabara el sufrimiento. Era una ansiedad por terminar. Como les digo, él nunca había muerto, ¿va? Y evoca también la sed espiritual que nosotros deberíamos de tener por él. El deseo de conocerlo más y más y más y más. Juan 19:30. Otra de las frases súper famosas. Y dice,
todo está pagado, consumado es. En hebreo, tetelestai, la deuda está pagada, no más deuda. La hermana Veira, que trabaja en banco, qué dicha cuando uno va, vea, me imagino que le ve la cara a la gente que paga la última letra del préstamo que ha pagado 15 años pagando, y paga los últimos 233.333333, y le dicen cancelado. Esto hizo, pagó la deuda de la humanidad en su propia vida. Cumplió todo. Dice en su palabra que Él vino para cumplir la ley, vea que así dice, a cumplir la ley, a eso vino. La ley que estaba escrita y la ley que el Señor tenía en la eternidad con Él. Miren, no hay plan B ni plan C, hermano. Esa es mentira. Hay un solo plan: salvación eterna. Desde antes de la fundación del mundo ya la tenía pensada. No es un Dios que se saca así de la manga la camisa. No me falló esto. No, aquí vengo y me diste el otro. Nada que ver. Todo está fríamente calculado. Él mueve las piezas y Él las pone, Él las quita y las pone. Por eso es una bendición que usted sea una herramienta. Si usted piensa que el pastor Chica se desgalía aquí para que usted venga, o que usted se conecte en el famoso volado ese del Facebook, ¿quién pierde usted? Él ya le dio la enseñanza desde en la noche, desde hace 3 días, 4 días que tiene de estar dándole al sermón. Si el Señor quiere bendecirlo a usted con su palabra, darle paz en el corazón, darle luz en esa tribulación, decirle, él no está solo. Aquí nosotros somos los que nos perdemos la bendición de no venir o no de hacer las cosas. Y vamos a la última. Lucas 23:46. Lucas 23:46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esta es la última frase que se atribuye a nuestro Señor Jesucristo. Y se interpreta como un ejemplo de la confianza que debemos de tener todos los cristianos ante la entrada al mundo espiritual. Hermanos, cuando nos toca ese momento es la última prueba de fe. Porque es el último, mire, el último paso entre la vida del mundo y la vida eterna. Para los que creen en el Señor Jesucristo. Para los que no creen es la condenación eterna, donde ya no hay vuelta hacia atrás. Los romanos habían crucificado a miles de personas en los 70 años antes de la crucifixión. 70 años de especializarse en crucificar personas, hermanos. Eran expertos. No había vuelta para atrás. Habían sacado una maestría. Era común que los que estaban a punto de ser ejecutados también y crucificados, ellos, bueno, lo voy a decir de todos modos, yo creo que no hay católicos viendo esas famosas procesiones que hacen. ¿Saben por qué? Porque es una
es una degeneración acerca de la procesión. Porque era una costumbre del tribunal donde le decían, vaya, vas a ser crucificado. Le ponían el madero y tenía que ir caminando el reo, pero adelante de él llevaba un rótulo donde decía por qué iba a ser crucificado. Y iban los guardias burlándose también de él, y toda la gente que estaba viendo que lo llevaban a la crucifixión a la persona, también se burlaban. El detalle es que el rótulo del Señor Jesús decía, uniendo todos los evangelios, porque en todos los evangelios aparece una parte, y al unir ya todas las frases dice, este es Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. Si somos curiosos, tendremos que notar algo en común, y que Poncio Pilato jamás se le pasó por la mente, nunca, él creo yo que pensó en que él fue utilizado por Dios en ese momento, porque le puso que él era el rey de los judíos. Y allí iniciaba, en este sacrificio que iba a ser perfecto en la cruz del Calvario, iniciaba la evangelización del mundo, con ese rótulo que le puso arriba, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los letreros eran irónicos, porque se burlaban del crucificado. Hermanos lindos, nuestro Señor Jesús trastorna la sabiduría del mundo, y Él iniciaba un reino diferente. En ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, que dice Hebreos que es una vez y para siempre, uno solo, estamos siendo nosotros ahora testigos, después de 2000 años, 2021 años exactamente, que en su humanidad Él se entregó por todos nosotros. Ahora, el detalle es, hermanos lindos, que esto no tiene que ser una conmemoración como a veces la hemos visto, ¿ve? Ay, qué pobrecito, que no sé qué, que aquí, que allá. Sí, nos ha dejado ese legado para que entendamos en nuestra humanidad qué es lo que Él sufrió y qué es lo que Él pasó. Pero no lo tenemos que ver como una derrota. Jamás. Es la victoria sobre la muerte, dice la palabra. Él amarró todo. Dice que en la cruz del Calvario llevó todos los pecados de la humanidad. Si nos arrepentimos, por supuesto. Y dice el último versículo que traigo, Juan 1, del 11 al 13. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ay, pero aquí se abre un espacio tan lindo y tan grande en el amor de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ese es nuestro gozo, hermanos lindos, que a pesar de todo lo que Él sufrió en la cruz, se entregó por nosotros, pidió perdón, tuvo sed, le entregó el legado de su madre a un discípulo amado, y hizo todo lo que hizo por amor a nosotros, porque Él ya nos conocía, Él ya sabía que íbamos a estar a las 6:30 este día aquí reunidos,
Y sabía los que se conectan allí cuántos son y cuántos nos están viendo y cuántos están recibiendo esta palabra. Y el gozo tiene que ser del nuestro, tiene que ser así como el de Él, que Él se gozó en la muerte, porque nos dio vida eterna. Gloria sea su nombre, porque nos dio vida eterna, hermanos. Y eso con nada lo podemos pagar. Con nada lo podemos pagar, ese sacrificio tan grande. Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno. Y no veamos este sacrificio como lastimero, porque grande es el sacrificio. Solamente es el Hijo de Dios el que entregó su vida, y eso es más que suficiente para estar agradecidos. Pase lo que pase, somos hijos amados de Él. Gloria sea su nombre. Incline su rostro, vamos a orar. El que lee, entienda. El cielo en esta noche, agradecidos, Padre bendito, por ese sacrificio que usted hizo en la cruz, de una sola vez y para siempre. Gracias, Padre, porque nos recuerda que no es un sacrificio en vano, no es una muerte, Señor, a la que nos puede dar tristeza y dolor, sino que es una muerte vicaria, una muerte en lugar de, una muerte que nos da vida eterna, Señor, a todo aquel que reconocemos, Padre, que usted murió en esa cruz del Calvario y entregó su vida por nosotros, por cada uno de nosotros. Lo exaltamos y lo bendecimos. Le damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Padre. Damos gracias, oh Señor, en esta noche por tu amor. Nos hemos reunido por 4 días para aprender acerca de ese calvario, de ese sufrimiento que el Verbo hecho carne sufrió por la humanidad. Cómo fue golpeado, cómo fue vituperado, destruido, cómo en esas 3 horas más difíciles que vivió, que atravesó, pero todo lo hizo por amor. Este recuerdo a través de las Sagradas Escrituras, de los Evangelios sinópticos, a través del Evangelio de Juan, nos llevan a entender y a comprender el verdadero amor que Dios nos tiene en la cruz. Qué hermoso momento cuando Jesús va con sus discípulos al huerto de Getsemaní, y ahí empiezan su sufrimiento, cuando dice: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Y lo dice por 3 veces, porque su cuerpo sentía el sufrimiento, su corazón latía al más no poder por la carga que iba a llevar, por el sufrimiento. Pero sabía que era el Cordero que iba a ser inmolado por la humanidad.
Aquí estamos delante de ti, Señor, como Pedro, como Judas, como muchos de los que en ese momento se burlaron, te traicionaron. Porque muchas veces, Señor, no valoramos ese sacrificio. Pasamos por alto, Señor, lo que tú hiciste por nosotros. Que hoy nos podemos presentar delante del juez y buscar en los libros y decir: no debes nada. Hace más de 2000 años envié a mi hijo a que pagara por tus pecados. Y lo único que Dios decía a través de su hijo: levántate, vete y no peques más. Y es lo que el Señor en esta noche nos manda, Señor. Que nos arrepintamos, a que ya no sigamos siendo abusadores de la gracia, sino que nos entreguemos en cuerpo, en alma, en corazón para con Dios. Amada iglesia, en la soberanía de Dios, Él sabe por qué y para qué está pasando usted esa dificultad en esta noche. Muchas veces lo ha permitido para que volvamos a la cruz, para que regresemos de donde nos perdimos y que caminemos por esos caminos de justicia y verdad a su nombre. Que nuestra visión, que nuestra mirada esté puesta en el autor y consumador de la fe. No se rinda, mi amado hermano. No deje que nada ni nadie le afecte su relación con Dios. No deje que nadie le quite la bendición que Dios le ha dado. No deje que nadie sirva de estorbo, de obstáculo, para que usted siga buscando ese blanco perfecto. Tomémonos de la mano del Señor. Dejemos de tener vidas llenas de sufrimiento cuando Dios nos ha venido a dar vida y vida en abundancia. Solo acerquémonos a la cruz, acerquémonos al madero y digámosle en esta noche: gracias por ser bueno, gracias por amarme. Gracias por ser bueno, gracias por amarme, diga la iglesia. Gracias por amarme, gracias por la cruz, gracias por la cruz, gracias por pagar por mí, gracias por salvarme, dígalo en esta noche. Gracias por salvarme, gracias por tu compasión. Gracias por tu compasión, gracias por tu luz, gracias por tu luz, oiga, gracias por tu vida. Y decimos, iglesia, como tú no hay otro, con el corazón, como tú no hay otro, como tú. Esperanza, eres mi esperanza, Jesús, como tú no hay otro, como tú no hay otro. Eres mi esperanza, La puerta del Evangelio eterno sigue abierta.
Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre él la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si hoy usted no sabe de qué será en el futuro su vida, hoy le invito a que a través del arrepentimiento y fue para creer, pueda recibir a Jesús en su corazón. Repite esta oración creyendo que hoy usted nacerá de nuevo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero hoy me arrepiento de mis pecados. Abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Gracias por amarme. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día, y que hoy estás a la diestra de Dios. Si usted ha hecho esta oración, quiero invitarle a que busque la iglesia de su localidad, que pida hablar con el pastor para que le hable más de la salvación y hacer esa profesión pública de fe. Si tiene Biblia en casa, abre el Evangelio de Juan y lee el Evangelio del amor. Gracias, Señor, por esta noche. Señor, elevamos una oración por cada uno de aquellos, Dios, que estamos en este lugar, que están a través de esta transmisión. Esta puede ser una buena noche, Señor, para que nos des un milagro. Tú conoces nuestro dolor, tú conoces nuestra enfermedad, tú conoces, Señor, ese problema que estamos viviendo en casa, que se está viviendo en el matrimonio. Señor, ese problema de desempleo que ha afectado las finanzas. Padres, orando por esos hijos que están en rebeldía, que están en alcoholismo, en drogadicción. Señor, las amistades peligrosas, tóxicas, han empezado a influenciarles negativamente. Situaciones, desiertos, tribulaciones, tormentas difíciles. Amada iglesia, es una buena noche para volvernos al Señor, para poner delante de la cruz todo lo que no sirve y que hay en mi corazón: la soberbia, la altivez, el orgullo de corazón, ese mal vocabulario, esa relación fuera del matrimonio, ese alcoholismo, ese pecado oculto. Hoy, amada iglesia, volvámonos al Señor, caminemos con Él, porque hoy Dios le va a ayudar. Señor, ponemos delante de ti cada una de nuestras peticiones, para que en esta noche, Señor, seas tú teniendo misericordia, que seas tú, Señor, dándonos un milagro sobrenatural para honra y gloria a ti. Bendícenos, llévanos con bien, y que podamos compartir como iglesia ese refrigerio que tenemos preparado. Bendícenos a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un buen aplauso, Señor, iglesia. Dios me los bendiga. Así es que ahí abajito, o no sé si lo van a subir, yo creo que ahí abajito vamos a compartir un ratito, hermano. Puede bajar. Dios me los bendiga.